se hacen preguntas, se preguntan qué pasa cuando una persona muere, cuando mueren nuestros seres queridos o simplemente algunos hermanos en Cristo. ¿Qué ocurre exactamente? Las personas quedan dormidos, porque también leemos en las escrituras, por ejemplo, durmió David y fue reunido con sus padres, y así leemos de los siervos de Dios, como ellos duermen, dice allí, y fueron reunidos con sus padres. Sin embargo, ¿qué pasa exactamente cuando una persona muere? Eh, la Biblia es muy clara y uno de los ejemplos más claros fue lo que ocurrió allí en la cruz. Habiendo sido crucificado el Señor junto a dos malhechores, uno de ellos le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Sin embargo, el otro malhechor que estaba a su derecha respondió: verdaderamente nosotros merecemos estar aquí, porque nuestros actos así nos han traído hasta este lugar. Sin embargo, él es justo y no merece estar aquí. Rápidamente le dijo a continuación: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor no se hizo esperar. Hoy, le dijo al malhechor, estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas son en el sí y en el amén. Aunque el Señor estaba allí en la carne, estaba el verbo de Dios siendo crucificado. Él había venido con ese propósito, en dar su vida en sacrificio por muchos. Así que verdaderamente fue muerto y también lo fueron los malhechores. Sin embargo, ¿qué ocurrió más allá? Bueno, el apóstol Pedro, hablando sobre los sufrimientos que los siervos de Dios deben enfrentar, pues también está escrito que a través de muchos sufrimientos entraremos en el reino de los cielos. Pues escribe allí en su primera carta, en el capítulo 3 y en el verso 18, y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, primeramente vamos a entrar en este tema de las almas. ¿Qué ocurre con las almas? Bueno, ya sabemos que se le había prometido al malhechor que ese día estaría en el paraíso, y el malhechor, al igual que el Señor, aunque fue muerto en la carne, también descendieron al Seol. El Seol es el nombre que se le adjudica a la morada de los muertos, que es, en hebreo cobra un nombre diferente, perdón, en griego, llamado Hades. Pero es el mismo lugar. Eh, en la parábola del rico y Lázaro, en el capítulo 16 del Evangelio según Lucas, a partir del verso 19, se comienza a describir lo que ocurrió con cierto hombre, el cual se vestía de púrpura y de lino fino, y lo que ocurrió a su misma vez a un mendigo que se paraba delante de su portón y anhelaba comer las migajas de pan que caían de su mesa. Cuando ambos hombres murieron, uno tuvo un destino y otro tuvo otro. Sin embargo, los dos fueron al Seol.
debajo de la tierra. Esto claramente es dicho por el Señor Yeshua antes de ser crucificado. Pero vemos cómo el rico abrió los ojos estando en tormentos en el infierno. Quiere decir que no estaba dormido. Abrió los ojos, pero además de abrir los ojos, él veía de lejos a Lázaro como estaba siendo consolado en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque él estaba en un lugar que es lo que es el infierno. Ahí estaba siendo atormentado. Él sentía una sensación de que su lengua se pegaba a su paladar, estaba reseca y anhelaba que alguien mojara sus dedos en agua, simplemente lo pusiera sobre su lengua. Él había vivido en opulencia. Sin embargo, en ese momento él sabía que lo único que podía aspirar era algo así. Así que vio de lejos a Lázaro. No obstante, de donde él estaba, había un lugar que dividía al área donde a su vez estaba Lázaro y Abraham, que es llamada el paraíso. Por eso que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor a el malhechor. Así que hablamos de que en el seno de Abraham estaba el paraíso, el cual estuvo antes Adán y Eva. Y ya sabemos que cuando fue sacado Adán y Eva del paraíso, Dios puso un querubín con una espada que se revolvía. Es decir, Dios llevó el paraíso debajo de la tierra y estaba allí en el seno de Abraham. Pero ahora el rico, cuando miraba a lo lejos, veía un abismo o cima que dividía ese lugar donde él estaba del seno de Abraham o paraíso. Y veía que Lázaro estaba allí, en consuelo. Pero Lázaro también estaba activo, como también lo estaba Abraham, que aunque fue capaz de responderle al rico que había una cima o abismo que dividía ese lugar de donde ellos estaban, que era el paraíso, y que no le permitía accesar a Lázaro en caso de que fuera posible, que mojara su dedo en agua y lo pusiera sobre su lengua, accesando así al infierno. Quiere decir que nadie iba de un lugar hacia otro. Nadie podía pasar del paraíso al infierno, ni tampoco del infierno al paraíso, porque esa cima o abismo lo impedía. Entonces vemos el interactuar de Abraham y ya leemos cómo Abraham también murió y se dice que durmió, que fue unido a sus padres. Sin embargo, Abraham no estaba dormido, no estaba en un letargo, no estaba en un sueño hasta el momento de la resurrección, como enseñan algunas religiones o doctrinas, sino que estaba con vida. Este es un ejemplo claro de que las personas no se quedan dormidos en la tumba, porque además la tumba no puede retener el espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7 dice que el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Pero ¿qué del alma? Bueno, el alma es quien va al cielo hoy en día. Antes iba al paraíso o al infierno. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, antes de llegar allí, quisiera poner un par de ejemplos más. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, todos saben que el libro de Apocalipsis está escrito en un orden secuencial y que al llegar al capítulo 7, por ejemplo, ahí están los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, se mencionan por sus tribus, no está allí la tribu de Dan, pero están las demás tribus, y pues a partir en el capítulo 7, a partir del verso 13 y 14, comenzando en el verso 7 hasta el 17, pero en el 13 y 14, la pregunta que le hacen, porque se ven unas almas que están allí delante de Dios, están alabando al Señor, y se le pregunta, ¿quiénes son estas almas? La respuesta allí en el verso 13 y 14 no deja duda de quiénes son esas almas, y responde entonces diciendo, estas son los que han salido de la gran tribulación. Gran tribulación, que es un evento futuro, no muy lejano, por cierto, porque lo vemos muy cercano, pero es un evento que aún no ha ocurrido. Estas almas que han salido de la gran tribulación, recuerden, son muertos.
personas que han sido muertas durante la gran tribulación, pues muchas personas van a morir durante la gran tribulación. Ya sabemos que algunos van a ser entregados incluso por sus propios familiares y que otros, aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia o el 666 en su mano derecha o en su frente, también sufrirán persecución y tendrán que ser decapitados. Habrá una gran persecución en todo sentido para quienes estén en medio de la gran tribulación, específicamente cuando van a ser cristianos. Tanta será la persecución que no se ve a la iglesia predicando durante la gran tribulación, sino que será un ángel quien predicará a los gentiles, 144,000 sellados, que precisamente se mencionan ahí en el libro, en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el inicio, desde el verso 1, a Israel y también los 2 testigos. Así que ciertamente estas almas han sido muertas y están allí activas, están alabando a Dios, están adorando a Dios y están en la presencia del Señor. Por tanto, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido su sangre, han emblanquecido su alma en la sangre del Cordero. Es decir, son almas que han muerto en Cristo, siendo fiel al Señor hasta el final, y ahora están allí de pie ante el Señor, adorándole y alabándole. Estas almas no están dormidas, están activas. Y voy a tratar de leer ahí en Apocalipsis 7 para que esto quede esclarecido. Dice allí, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Fíjense bien que no son pocos, son muchos, la cual nadie podía contar. ¿Quiénes son? Bueno, ellos son de todas las naciones de la tierra, de toda tribu, pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero de Dios, vestidos de ropas blancas. Esto habla de que sus vestiduras han sido emblanquecidas. Esas son las acciones justas de los santos. Y con palmas en las manos, porque están en la presencia del Rey. Recuerden cuando entró el Señor en Jerusalén, que entró montado en un pollino, hijo de asna, como lanzaban palmas delante de él. Esto es lo mismo, por eso dice que tenían palmas en las manos delante del Rey de Reyes, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del trono y adoraron solo a Dios. He aquí la pregunta. Uno de los ancianos habló preguntándole a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Fíjense que están con palmas en las manos, están actuando, están accionando. ¿Quiénes son? Nadie que duerme puede accionar. ¿Quiénes son? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. De ahí se sale de una sola manera, rindiendo su vida en sacrificio al Señor, siendo fiel hasta la muerte. Por eso está escrito, el que persevera hasta el fin será salvo. Se refiere a aquellos que estarán en medio de la gran tribulación. Dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. ¿Ven cómo no pueden estar dormidos? Dice que ya no tendrán hambre ni sed. Obviamente ya no pertenecen a este mundo, ni tienen este cuerpo caído. Ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si no le basta esta cita, podemos ir también a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a hablar de los mártires. Por ahí en el verso 9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar, el único que puede abrir los sellos es el Cordero de Dios.
Por eso ahora Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Note que tampoco están dormidos estos mártires, sino que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, igual que a los otros, y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que ya creo que este punto debe quedar esclarecido. Nadie piense que las almas están dormidas allí debajo de la tierra. Pero ahora concluimos con el otro punto. ¿Descendió el Señor Yeshua al infierno? Esta enseñanza pulula por doquier. Algunas personas creen realmente que el Señor descendió al infierno. Nada más alejado de la verdad. La Biblia no dice en ningún momento que el Señor descendió al infierno. Es cierto que el infierno está allí en el Hades, pero ya les he dicho que el Hades estaba dividido por compartimentos. Estaba el infierno, estaba la cima y estaba el paraíso o seno de Abraham. Entonces, ¿a dónde descendió realmente el infierno? Dice claramente allí en Hechos 2:31 que él descendió al Hades. Allí se descendió. El Hades es un sinónimo, es la palabra que se adjudica en griego al original Seol, que se describe en el Antiguo Testamento. Por ende, ¿a dónde descendió el Señor? Él descendió al seno de Abraham. Pero recuerde que el rico podía ver de lejos a Lázaro en su seno. Por tanto, el rico no estaba solo en el infierno. Había otras almas. Pero es que además, aquí dice que él predicó a los espíritus encarcelados, los en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este predicar, esta palabra predicar que se usa, no necesariamente es un predicar para salvación, porque no es el caso. Nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos mientras estamos con vida. Una vez que morimos, nuestros libros personales se cierran. Y note que en Apocalipsis capítulo 20, cuando se comparece delante del gran trono blanco, se abren los libros. Y entre esos libros que se abren, está el libro de la vida. Está el libro de nuestros libros, los libros personales, todas nuestras obras, lo que hicimos mientras estamos. Bueno, yo no me incluyo, ni lo incluye usted, porque creo que es un creyente y quienes comparezcan delante del gran trono blanco serán los perdidos. Pero sí, obviamente, se habla de que allí estarán los que despreciaron a Dios. En este caso, el Señor testificó a los espíritus encarcelados. Probablemente, recuerde que, tiene que recordarse que en Génesis capítulo 6, un grupo de ángeles, capitaneados por Satanás, descendieron a la tierra y escogieron entre todas las mujeres y se las tomaron para sí. Y de esa unión, en un intento de destruir la creación de Dios y establecer una raza híbrida, una raza satánica, pues nacieron gigantes. Esos gigantes comenzaron a esclavizar a los hombres. Luego, cuando los hombres nos daban abasto con su cosecha, también los devoraron e incluso bebieron su sangre. El clamor de los hombres subió de punto delante de Dios y es por eso que Dios entonces decidió destruir la tierra. No había decidido desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas Dios las sabe de antemano. Pero así es como se describe. Y es por eso que advirtió a Noé que preparara un arca de salvación. Y por 120 años tuvo Dios paciencia, pero ninguno se arrepintió, sino Noé y su familia. Ellos no habían sido contaminados por aquellos gigantes que no solamente contaminaron a los hombres, a las mujeres, sino también a los animales. Es por eso que Noé trajo al arca animales bebés pequeños, que fueron los que entraron en el arca, que no habían sido contaminados por estos gigantes, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, con hombres, con animales, y como consecuencia de eso toda la tierra estaba contaminada. Bueno,
Un grupo de estos ángeles caídos, los que capitanearon junto con Satanás, bueno, el capitán general era Satanás, pero había ángeles de alto rango que descendieron con él, y estos, la mayoría, algunos de ellos fueron atados en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Judas 6, Judas una sola carta, por eso digo, podríamos decir Judas 1:6, aunque no hay Judas 2. Judas 6 dice, habla sobre esto, a los ángeles que picaron, los encadenó, los encarceló el Señor en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Vaya usted y busque allí. Así que probablemente lo que ocurrió fue que el Señor testificó su victoria. Acuérdense que Él dijo consumado es. Así que es imposible que el Señor descienda al infierno porque Él no fue allí. Todo el que está en el infierno está en sufrimiento. Cuando el Señor dijo consumado es, su sufrimiento terminó de una vez y para siempre, mientras estuvo en la carne. Pero además Él es santo, santo, santo. Él no puede descender al infierno. Así que donde estuvo Él y testificó fue al seno de Abraham. Y no para salvación de los ángeles, porque estos ángeles no pueden ser salvos ni tienen perdón ninguno. Están atados debajo de la tierra y serán desatados en el momento exacto y en la hora exacta, que se describe en la gran tribulación. Y luego serán echados al lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Es por eso que a partir de allí, Efesios, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 8, que él llevó la cautividad al cielo. ¿Por qué? Porque al vencer en la cruz, pues tomó el imperio de la muerte que tenía Satanás hasta entonces, que se lo había entregado a Adán, porque Dios le dio la administración a Adán. Pero quien se deja vencer de alguien se convierte en esclavo de ese alguien. Así que ahora el Señor le arrebató el imperio de la muerte a Satanás. Entonces ahora él tenía el derecho legal de llevar la cautividad al cielo, pues él había prometido a los creyentes, en la casa de su padre muchas moradas hay. Juan 14 del 1 al 3, dijo él, voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que siempre donde yo esté, ustedes estén. Esto es una promesa para los que nosotros que estamos ahora en generaciones posteriores, pero él llevó la cautividad al cielo. Así que al tercer día resucitó de entre los muertos, tal y como había prometido, y fue adorado por aquellas mujeres, María Magdalena y demás, le adoraron, le adoró Pedro, le adoraron los discípulos. Tomás cayó rendido de rodilla delante de él, le dijo, Señor y Dios mío. Y así estuvo por 40 días presentándose ante ellos y ante otros. Y lo cierto es que luego ascendió al cielo. Hechos capítulo 1 muestra el ascenso del Señor al cielo. En ese momento que él ascendió al cielo, él llevó la cautividad al cielo. Es por eso, y cuando una persona, un creyente muere hoy, ya no va más debajo de la tierra, sino que va a las moradas celestiales tal y como el Señor había dicho. Así que si hay algunos de nuestros hermanos que han muerto, ellos nos están precediendo en las moradas celestiales. ¿Cómo están ellos ahora allí en su alma? Y allí no hay sufrimiento, allí no hay calor, allí no hay tristeza, allí no hay dolor. Están en perfecta comunión con Dios. En cierto lugar que el Señor llama moradas celestiales, lugares de confort, lugares donde el alma está siendo consolada. Dios nos consuela todo el tiempo. Incluso Él se ocupa de nuestra muerte. Dice la Biblia, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Él envía a los ángeles para custodiarnos a las moradas celestiales cuando nos toca partir. ¿Cuánto más cuidado tendrá de los que están allí? Así que, estando las almas en el cielo, están en espera de recibir un cuerpo glorificado. Porque no van a quedar para siempre allí en el cielo en sus almas, sino que ellos van a ser revestidos de un cuerpo glorificado. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, si se refiere a los muertos en Cristo, serán revestidos
de un cuerpo glorificado. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, obviamente, aquellos que queden con vida, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, también van a recibir este cuerpo glorificado. Y así, cuando el Señor regrese al final de la gran tribulación, para establecer su reino, un reino de 1000 años en la tierra, su esposa, la iglesia, que somos nosotros, que incluye a los muertos en Cristo, que incluye a los que no mueren, los que no gustarán la muerte, pero que también tendrán un cuerpo glorificado, estaremos reinando con el Señor. Así que es interesantísimo cuando nuestros hermanos en Cristo han muerto y han visto a David, han visto a Daniel, han visto a Jeremías allí en el cielo. Están allí, en las moradas celestiales. Por tanto, aunque es triste que uno de nuestros hermanos en Cristo muera, si han muerto en Cristo, en realidad están en casa. Y pronto lo veremos y pronto, así nosotros como ellos, todos tendremos un cuerpo glorificado. Por tanto, ya sabe lo que hizo el Señor en esos 3 días, donde su carne murió, mas su espíritu descendió al seno de Abraham, y no solo descendió, sino que proclamó su victoria a los ángeles caídos, a los espíritus encarcelados, tal y como describe Judas 6. Pero además de eso, él no dejó la cautividad debajo de la tierra, sino que trasladó el paraíso al cielo, trasladó a los creyentes a las moradas celestiales. Maravillas de Dios. Amén. Por eso dice las Escrituras, cosas que ojos no vio, ni subió jamás a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Así que Dios le bendiga, le agradecemos por este tiempo, y si cree que el video ha sido de su agrado o que le ayuda a estudiar, compártalo con otros para que otros puedan confrontar lo que hemos enseñado en esta tarde contra las Escrituras, para ver si es así y para edificación del cuerpo de Cristo. Así que le saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua, Jesús, y la paz del Señor sea con todo. Dios les bendiga. Amén.